debemos de mantenernos firmes en el Señor. Primero a los Corintios, capítulo 10, voy a leer el versículo 12. Primero a los Corintios, capítulo 10, 12, un versículo muy conocido y que supongo muchos ya sabemos de memoria. Dice la palabra de Dios: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amado Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por darnos la oportunidad como iglesia, como pueblo tuyo, encontrarnos hoy domingo para exaltar y glorificar tu nombre. Qué bueno es que produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y hoy estamos acá con el firme propósito de darte gloria y honra, porque no hay otro nombre y no hay otro merecedor de toda alabanza. Exaltamos tu nombre y te pedimos perdón, Padre Santo, porque muchas veces no vivimos o andamos como es digno del Evangelio. Guárdanos, protégenos, Señor, y permite que nuestras vidas puedan manifestar a Cristo en todo lo que hacemos, en lo que hablamos, y aún nuestros pensamientos sean gratos delante de ti. Ahora, Señor, que vamos a entrar al tiempo de tu palabra, dirígenos conforme a tu Espíritu Santo y que podamos reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en un mundo fluctuante, en un mundo llevado por doquier de tantas cosas que continuamente surgen, pero que nosotros como creyentes estamos llamados a mantenernos firmes, firmes en lo que hemos creído. Todo esto lo ponemos delante de ti y rogamos que tú nos sigas guiando y guardando en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, cuando nosotros vemos los escritos del apóstol Pablo, Pedro, Juan y los demás, si hay un factor común que podemos extraer es el interés genuino de que la iglesia del Señor, o si es de manera particular una carta a un individuo, una persona, siempre fue que se mantuvieran firmes, que se mantuvieran firmes en las cosas que habían visto, en las cosas que habían oído, en las cosas que se les había enseñado. Si usted analiza al apóstol Pablo, en muchas de sus cartas, él utiliza esta expresión, estar firme. Este versículo que acabamos de leer, otro muy famoso: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Filipenses 4:1, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Y así vamos a encontrar muchos otros pasajes donde de manera reiterada se les dice a los creyentes que se mantengan firmes. El apóstol Pablo, como bien sabemos, Dios le usó grandemente para expandir el evangelio en lugares donde no habían llegado muchos. Pero como bien pasa cuando ya sabemos que hay rutas que para usted llegar a un sitio, un lugar, tendría que regresar, porque no existe una vía de acceso más rápido, sino que tiene que regresar por la misma vía que usted vino para llegar al otro lugar. En muchas ocasiones los apóstoles que fueron enviados tenían que regresar por una ruta, pero ¿qué sucede? El apóstol Pablo no se quedaba ahí, decía: no, mira, le predicamos allí, que sálvese quien pueda, ya cumplimos, que sea lo que Dios quiera. No, Pablo siempre tenía un interés de volver, siempre tenía un interés de cuando pase por allí, llegaré allá, porque Pablo quería confirmar el ánimo de esos creyentes, y una de las cosas que él quería saber si estaban firmes en el evangelio. Pero no obstante a eso, las cartas mismas reflejan ese interés genuino de que ellos se mantuvieran firmes. Recordamos a los Gálatas que Pablo tuvo que fuertemente hablarle porque muchos se estaban desviando a lo que él mismo llama otro evangelio. Tanto así que en una exclamación él dice: ¿quién os fascinó, oh Gálatas?
Hay una versión que lo traduce quizás un poquito más fuerte. ¿Quién os embrujó? Porque el apóstol Pablo, ya sabemos cómo, aún siendo judíos, Dios lo rescata, le da la palabra, le instruye. El mismo Gálatas menciona ese tiempo que Pablo estuvo con el Señor, pero fue sorprendente que tan rápido muchos ya se habían desviado. Y estamos hablando de ese entonces, hermano. Porque no solamente, recuerden que los apóstoles, que estaba floreciendo la doctrina de la gracia, que muchos judíos no iban a aceptar bajo ninguna circunstancia. Había una oposición continua a lo que ellos enseñaban. De manera que volvía una y otra vez el tema de la circuncisión, que había que circuncidarse para alcanzar la salvación. Y Pablo tiene que enfrentar fuertemente esto. Habla en los Romanos, habla en los Gálatas, dos cartas muy conocidas, y muchas de ellas se repite lo mismo. No caigan de vuestra firmeza. Pedro dice en una ocasión, segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hermanos, el sentir del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y los demás sigue y debe de permanecer hasta nuestros tiempos. Así como ellos estaban preocupados para que los hermanos se mantuvieran firmes, nosotros también, como creyentes de este tiempo, tenemos que orar por nuestros hermanos. Es penoso ver creyentes que están apostando al fracaso del otro, en vez de orar para que el Señor no le permita quizás caer o entrar en alguna tentación. Pero muchas veces estamos ahí esperando para después decir la famosa frase, míralo ahí, te lo dije. No, hermanos, si usted ve que algún hermano o una hermana está en un momento donde puede caer o resbalar, si Dios ha puesto eso en su vida, en su corazón, ayúdele. Pero no seamos como los edomitas, que cuando vieron que el pueblo de Israel o de Judá iba a ser llevado cautivo, estaban ahí esperando, hasta empujando a los que quedaban para que lo terminaran de destruir. La Biblia dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Todos nosotros debemos de procurar y contribuir para que estemos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Mantengámonos firmes, dice el autor de Hebreos, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, estamos llamados a mantenernos firmes. Hoy yo quiero al menos hablarle de algunos pasos para no resbalar. Algunas cosas que hemos observado en el tiempo que de alguna manera u otra hacen que muchos creyentes resbalen. Sin duda alguna, la lista puede ser muy extensa, muy larga, porque el enemigo lo que más tiene es estrategia para que usted caiga de lo que Dios quiere o ha hecho para que usted se mantenga firme. Y yo quiero empezar, en primer lugar, leyendo Salmos capítulo 15, versículo 5. Oigan esto. ¿Qué cosas debemos de evitar, procurar para no resbalar? Ahí está, y ahí se mencionan dos relacionadas. Oigan lo que dice, y ahí usted lo tiene. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Se ve muy bonito, pero realmente, como dice en muchos de los casos, los que quieren enriquecerse caen en lazo.
Raíz de todos los males, el amor al dinero. Usted y yo sabemos, aquí hay dos términos, usura y cohecho. ¿Qué es la usura? La usura es la práctica que consiste en cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo en particular. Recordamos que Juan, en el capítulo 13 de Lucas, versículo 13, se acercaron unos, cuando estaba allí bautizando, unos soldados, donde él le dice, miren, no hagáis extorsión. Pero vinieron unos publicanos que ya sabemos tenían la fama de enriquecerse, eran odiados. Mateo, que fue publicano, no era muy querido. Ahora, sabía de matemática, porque cuando vemos el evangelio de Mateo y lo comparamos con los otros evangelios, siempre Mateo hacía énfasis en la cantidad, sabía de número. Mientras uno dice que eran 4,000, Mateo dice, sin contar los niños y las mujeres. Mientras uno dice que había un ángel, Mateo dice que habían 2. Sabía de matemática, pero no eran muy queridos. Ahora bien, cuando llegan estos publicanos donde Juan el Bautista, él le dice, no exijáis más de lo que está ordenado. Lucas 3:13. Hermanos, esto es un tema bien delicado y sensible, porque el cristiano está envuelto en muchos tipos de compromisos y trabajos. Y hay creyentes que pueden dedicarse quizás a ser prestamistas, ¿por qué no? Pero aquí, hermanos, se está hablando de lo que no es justo. Se está hablando, hermanos, de que muchas veces, y yo le voy a decir algo que yo he observado también en los últimos años, yo no sé a qué se debe eso. Usted me dirá que algunos negocios de cristianos son más caros que de los mismos inconversos. Y no estoy diciendo todos, evidentemente, pero usted dice, pero mira, usted analiza, es el mismo suplidor que le lleva al otro, que por lo menos ahí hay ciertas variables, y aún así quieren la bendición de Dios aquí y ahora. Pero la usura no es agradable delante del Señor. La usura refleja el corazón de las personas, y si tu corazón está ahí, pues definitivamente te vas a desviar, vas a resbalar, porque si hay algo que Satanás quiere es precisamente eso. Si Satanás sabe, como lo hemos hablado en otras ocasiones, que tu debilidad es el dinero, ¿te va a buscar gente para eso? Pero hay que ser justo. Y cuando un creyente se dedica a ciertas cosas, a ciertas prácticas, imitando quizás a los impíos, porque eso es otro punto de lo que vamos a ver más adelante. Sí, pero fulano, mira cómo le va, y a mí, no, yo soy cristiano, sí, pero yo no me dejo. Usted es cristiano, usted depende del Señor, y el Señor es dueño del oro y la plata. Pero también dice, no dio su dinero a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, soborno. Un soborno, ya sabemos, a cambio de una influencia, a cambio de negociar sus valores, a cambio de lo que sea. Hay personas que están dispuestos a recibir o dar para fines perversos. El Señor, yo le voy a decir algo, hermanos, el Señor conoce todas las cosas. Hay personas que han estado en la cárcel por una mentira, por un engaño, por sobornos, por trueques por ahí detrás. Y usted dirá, bueno, en el mundo eso es normal, porque inclusive hay gente que están calificados, específicamente algunos abogados, están calificados para, o ya tienen su fama para los trabajos sucios, así. Para los trabajos sucios yo busco a fulano de tal. Y ustedes ven cristianos también envueltos en eso. Cristiano que dice, espérate, yo tengo un caso, yo voy a buscar. Tengamos mucha cuenta, hermano, con esto, en las cosas que nos envolvemos, porque pensamos que estamos bien delante de Dios y estamos más para allá que para acá.
Cuidado si admitir cohecho, el soborno o la usura se está dando en nuestras vidas. Porque dice aquí el texto, quien su dinero no dio usura ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Por el que la hace, ya está patinando ya. El que la hace está patinando. El enemigo es muy astuto, hermanos. En un mundo de necesidades, en un mundo de tantos problemas económicos, la gente quiere buscar un atajo para las riquezas, quizás. No importa si es ilícita o no, la gente está buscando un atajo. Y por eso que usted se sorprende y dice, ven acá, pero ¿cómo es que la gente cae en el mismo engaño todo el tiempo? Le mandan un correo electrónico donde dice, haz clic aquí que el banco te regaló la vida, el mundo. Y pon tu código de seguridad. Y la gente no está buscando si el correo es correcto, si es de una institución, o analizar la gente no está pendiente a eso. La palabra clave es haz clic aquí que va a ser millonario. Y como muchos están buscando un golpe de suerte, le dan. De 50 personas, para poner un ejemplo, que se le envíe un mensaje, no cae usted, no cae el otro, pero créame que caen muchos. Y más aún cuando una gente está pensando en eso y en el momento le llega ese mensaje, ay, míralo ahí. Pero este era el mensaje que yo te quería recibir en el día de hoy. Clic al hackeo. Un clic al hackeo. Así pasa en los celulares y así pasa en muchas cosas. Pero ¿sabe por qué es? Porque muchas veces nuestros corazones están desviados hacia estas cosas. Y el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Cada día inventan males. Porque como siempre hemos dicho, así como el creyente crece para parecerse más a Cristo, el impío en la medida que va pasando el tiempo es para parecerse más a Satanás, a la medida de la estatura de un ladrón perfecto, donde hoy día los mismos que crean los sistemas lo burlan también y la gente no sabe, como el negocio de los antivirus también. Mandan un virus a acabar con el mundo y crean el antivirus. Así pasa, hermano. Pero cuidado si estamos a un paso de desviarnos. Cuidado si la usura o el cohecho, el soborno, esté afectando nuestras vidas. Quien hace estas cosas, quien se desliga de estas cosas por causa de Cristo, para mantenerse firme, agrada al Señor. Deuteronomio 16:19 dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Hay creyentes que pueden llegar a tener cierta autoridad en un lugar determinado, pueden llegar a ser jueces, ¿por qué no? Y deben de tener muy presente lo que la Biblia dice, porque hay ciertos estatus que podemos alcanzar en esta vida, pero nunca negociemos la palabra de Dios. No importa hasta dónde usted ha llegado, que sea la palabra de Dios que mora en abundancia en sus corazones, y que aprendamos a dar testimonio como Daniel, como todos esos que estuvieron en lo último, en la cúspide, pero nunca se olvidaron del Señor. Lo otro es, ¿qué cosas no nos hacen resbalar? Salmos 37, versículo 31. Miren cómo dice este versículo. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Evidentemente, mis amados, cuando la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo insistencia, mora en nuestras vidas, va a pasar lo que dice el Salmo 119:11 también. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El problema es, ¿qué cosas tenemos guardadas en el corazón?
Porque según lo que tenemos guardado en el corazón, así actuamos, así hablamos y así vivimos. No en vano la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón abunda de odios, de rencor o de malicia, no tarda mucho en que tus palabras defrauden o revelen lo que hay dentro de ti. Las conversaciones, los pensamientos, todo lo que nosotros podemos hacer refleja si realmente la ley de Dios está en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr eso? ¿Durando un año sin leer la Biblia? ¿Durando toda una vida sin estudiar lo que enseña la palabra? ¿Sin inquirir como Esdras? Porque no era solamente con simplemente ver y ya. Podemos durar años leyendo la Biblia, un año, como dice. Podemos leer la Biblia un año cuantas veces sea. Pero tenemos que atesorarla en el corazón. De nada nos sirve, hermano. Y no estoy diciendo que leer la Biblia un año sea mal. Claro, hay que leerla. Pero tenemos que llevarla cada día en nuestros corazones. Que la palabra de Dios sea lo que determine hacia dónde voy. Que no sea, ay, mi corazoncito, lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cuánta falta hace hoy día de creyentes que pongan la ley de Dios en su corazón? Porque muchas veces, hermanos, aún en reacciones de momentos, también se refleja hasta dónde está la ley de Dios en nuestras vidas. Si la ley de Dios está en tu corazón, de ahí se van a ordenar muchas cosas en nuestras vidas. Quien no tiene la ley de Dios en su corazón, le va a causar nada violar cualquier ley. Las leyes de tránsito, por ejemplo, ¿ustedes creen que solamente son los impíos que la violan? ¿Ustedes creen que son solamente los inconversos que pasan en rojo y cometen muchas infracciones? Hay muchos creyentes que están ahí. Si la ley de Dios está en tu corazón, te darás cuenta que hay que respetar y hay que someterse a las autoridades. Estamos hablando de la palabra de Dios. Yo nunca voy a olvidar una vez cuando en una ocasión, saliendo de un culto dominical, una noche, y nada, vamos de camino ahí, gozoso por recibir la palabra, todo lo que fue ese servicio de esa noche, eso fue algo maravilloso. Y de repente estamos ahí en el semáforo en rojo, estoy yo ahí parado, y me llega el otro hermano ahí, y miren, yo, bueno, lo que cambia el semáforo, hermano, todo bien, bendiciones, y establecemos una conversación rapidita ahí. Pero el semáforo ya está casi cambiando a verde. Digo, sí, está casi cambiando. Y nada, la conversación se terminó. Todavía faltaban como 30 segundos para que cambiara el semáforo. Y estamos ahí. Y yo veo que el hermano está acelerado y como que hoy me mire. Y yo, ¿qué pasa? Pero yo estoy parado, tranquilo, esperando ya que complete los segundos. Pero veo como que el motor del hermano está como queriendo arrancar. Y en una, cuando yo miro hacia los lados, que miro para allá, hace rato que pasó en rojo. Y yo después de eso dije, pero óyeme, por delante de un hermano lo hizo, como que no pasó nada. Evidentemente, el pensamiento que surge en ese momento era que no fue la primera vez, porque ya lo había convertido en una costumbre. Ese es el problema, hermanos. Cuando nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas como nos dicta el corazón o como nos parece, no como la palabra enseña, van a haber acciones, situaciones en las que estemos envueltos donde lo vamos a ver como muy normal. Pero cuando la ley de Dios está en tu corazón, te darás cuenta que eso no es correcto. Te darás cuenta que esas palabras que muchas veces expresamos no son correctas. La palabra de Dios, si mora en abundancia en nuestros corazones, en vez de ser de tropiezo, vamos a ser de bendición. Porque el problema de eso es que muchas veces hay creyentes que resbalan y hacen que el otro resbale y sirven de tropiezo. Cuidado, mis amados,
si estamos llenando nuestro corazón de otras cosas. Si estamos llenando nuestro corazón de la presión de la gente que dice, es que ya aquí vivimos en la República Dominicana y cualquier persona. No, hermanos, por encima de todo, usted y yo tenemos a Cristo. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser creyentes dispuestos a correr el riesgo por causa del Señor. Otro punto, hermanos, no solamente la ausencia de la ley de Dios en nuestros corazones y el dedicarnos a prácticas indebidas como la usura y el cohecho nos hacen resbalar, sino que también un punto sumamente importante que menciona Salmos 73, 2 al 3. Yo sé que este es un texto memorable porque cada vez más diríamos que aumenta el número de personas, quizás creyentes, con este tipo de situación. Voy a leer desde el versículo 1 para que lo entendamos. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron ¿qué? Mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Otro de los pasajes que se relacionan mucho a esto que acaba de expresar el salmista tiene que ver con el capítulo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No te alteres, versículo 7, con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, y así sucesivamente. Textos que usted y yo ya conocemos. ¿Qué cosas nos hacen resbalar? Tener envidia de los que prosperan. Hermanos, usted y yo sabemos que Dios da como Él quiere, y cuando Él quiere, y a quien Él quiere. Y esto es muy importante saberlo, porque como dice Santiago, cada uno en la condición que Dios le llamó, sea el de humilde condición o el rico, de igual manera cada uno está llamado a glorificar al Señor. Y esto es importante, hermano, porque la tendencia que hay, y ya sabemos que hay un llamado evangelio de la prosperidad que ha minado la mente de muchos creyentes, aunque quizás usted no lo escucha mucho, pero ya Satanás logró impregnar en la mente de muchos creyentes que como son hijos del rey, tienen que ser ricos. Como son hijos del rey, no deben de pasar necesidades. ¿Y qué pasa hoy día? Algo que también lo hemos hablado, lo hemos tratado, de personas en los medios de comunicación y quizás artistas, o a los que le llaman artistas hoy día, de la noche a la mañana se hacen millonarios. Se hacen millonarios. Te dice, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Al punto de que usted hace una encuesta ahora mismo a muchos adolescentes y jóvenes en las calles, y ya no es como antes, que todos iban a responder, yo quiero estudiar, hacerme de una carrera, ser tal cosa. No, ahora quieren ser como el artista tal, que con decir 2 o 3 malas palabras en una canción ya se hizo rico.
Y muchos que fomentan eso de que estudiar en este país no funciona. Pero sin embargo, hermanos, la envidia siempre ha sido causa de males, causa de tropiezos. En muchas casas, en muchas familias, matrimonios que se han dividido. ¿Sabe por qué? Por la envidia. Porque llegaron a un lugar y dijeron, es que yo quiero tener lo que el otro tiene o lo que la otra tiene. No, hermanos, usted y yo debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Y debemos darle la gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque está totalmente comprobado que lo que es una bendición para uno, quizás no sea una bendición para el otro. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestros corazones y sabe de qué cosa somos capaces. Y sabe que nuestra debilidad es tal o cual cosa. Recuerden, Dios, dice la Biblia, sabe de qué cosas tenemos necesidad. No es como dicen, no, lo que yo deseo o lo que yo quiero. No, Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Y eso es algo que debemos de grabar en nuestras mentes. Cuando nosotros cargamos nuestra mente de envidia y comenzamos a mirar los impíos y a ver cómo la desigualdad de la vida, hermanos, todo esto tiene que suceder porque vivimos en un mundo de maldad y de pecado. Salomón hablaba en Eclesiastés de la desigualdad de la vida. Es algo que debe de pasar. Pero déjenme decirle algo, hermanos, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena permanecer firmes en Cristo. Si te has mantenido firme hasta aquí, no dejes que la envidia te haga caer. No dejes que la envidia te haga resbalar de esa firmeza, de ese testimonio que has mantenido para honra y gloria al Señor. Al final, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que usted no logra aquí en la tierra, allá en los cielos, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera, mis amados, tenemos que esforzarnos, como no, en esta vida. Tenemos que avanzar hasta donde Dios nos permita avanzar, pero nunca negociemos la fidelidad a Cristo. Pero nunca negociemos mantenernos firmes, sin fluctuar en lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Pasos para no resbalar. Aparta de tu corazón la usura, el cohecho. Que la ley de Dios esté en tu corazón. Llénate constantemente de la palabra. No tengas envidia de lo que prosperan. Y finalmente, el último paso aquí es Proverbios 26, 28. Vamos a ver qué nos dice. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. La adulación o lisonja es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudios de lo que se cree que puede halagar al otro para conseguir un favor o ganar su voluntad. Así define el diccionario la lisonja o la adulación. Proverbios 26, 28. ¿Sabe lo que dice Judas 1:16 también? Compensando un poco más. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El problema aquí de lo que presenta el texto no necesariamente está hablando de los que practican tal cosa, porque usted dirá, bueno, pero es malo hacer eso, sí, pero dice allí que, como dice, y la boca lisonjera hace resbalar. El que ama esas cosas resbala automáticamente. ¿Sabe quiénes amaban eso? Los fariseos.
A ellos les gustaba que le llamaran rabí. ¿Usted ha visto la estrategia que hacen algunos motoconchos para ganarse un pasajero, una cliente o un cliente? ¿Sabe qué ellos hacen? El halago. Ingeniera, abogada, arquitecta. Y usted ve, mira a la mujer que... Eso tiene un efecto en la gente, ¿o no? Tiene un efecto. Pero, ¿qué sabe si eso no es? Es lo que está buscando un beneficio. Adulando a las personas para sacar provecho. No va a utilizar una expresión despectiva. Va a buscar sus palabras, aunque quizás su esposa en la casa le diga otra cosa. Miren cómo son la doble moral de la gente. Porque a la de la calle le dice muchas cosas bonitas para conseguir un pasajero y a su esposa le dice de todo. Qué cosa. Pero es un ejemplo de lo que el ser humano es capaz de hacer para conseguir un beneficio, para conseguir algo. Y a veces como cristianos decimos que no la sabemos todas. Y buscamos nuestros atajos y buscamos nuestras cosas. Hermanos, ante todo somos cristianos. Ante todo tenemos que aprender a imitar a Cristo. Si usted hace eso, delante de Dios, estamos mal. ¿Has visto que cuando tienes una persona, una amistad o un amigo o amiga que se sienta contigo y te dice, mira, yo soy tu amigo o tu amiga de confianza? Y te voy a decir algo. Si tú me tienes tal confianza, yo he visto que esto no está bien en tu vida. Yo he visto que estas palabras que tú usas, yo he visto que estas acciones que tú tomas no están bien. Te quiero dar ese consejo. Si tú amas a esa amiga, a su amigo, vas a escuchar el consejo. Pero muchas veces esos son los que menos queremos escuchar. Los que nos dicen lo que realmente necesitamos oír. Y a veces, ¿cuál es nuestro círculo de amistad? ¿Sabe cuál? Los que no nos dicen nada que nos afecte, o nada que me baje mi autoestima, o nada que... Hermanos, esos no son los que te van a hacer crecer espiritualmente. Personas que Dios usa en tu vida y que con amor se acercan a ti, porque sabemos evidentemente que hay personas que necesitan sabiduría para hablarle a otros, es cierto. Pero muchas personas Dios usa en nuestras vidas para hacerle bendición. Se acercan para ayudarnos, para aconsejarnos, pero estamos más dispuestos a buscar personas que hablen cosas infladas y que a veces se da el caso de que la gente lo sabe, porque no es tampoco por desconocimiento. Quizás puede darse el caso de personas que lo hagan y no te des cuenta, pero hay personas que no importa si lo hacen para sacar provecho o no, le encanta las salutaciones en las plazas, le encanta estar en todo. Si usted ama la boca lisonjera o la adulación, estamos a un paso de la caída. Y eso es un termómetro de nuestros corazones. Yo sé que la lista es larga, mis amados, con respecto a qué cosas nos hacen resbalar. Pero he traído al menos estos puntos para que evaluemos cómo estamos delante del Señor. Si estamos firmes o estamos patinando o estamos de aquí para allá buscando lograr lo que sin Cristo nunca vamos a poder conseguir. Vestíos, dice Pablo, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si el enemigo sabe que te encanta este tipo de personas, te la va a traer en masas, la va a poner delante de ti constantemente, porque él sabe que tú amas eso. Si el enemigo sabe que te afecta la prosperidad del otro, te va a buscar personas así también.
no ignoremos las maquinaciones del enemigo. El enemigo constantemente está buscando la manera de que nosotros caigamos y que ese testimonio que ha sido de impacto, de bendición a tantas vidas se pierda. Eso, Satanás disfruta cuando alguien cae, disfruta cuando alguien se aparta, porque él sabe que muchas personas del mundo toman eso como pretexto para decir: yo no voy a la iglesia. Y usted lo escucha constantemente, personas que dicen: yo no voy a la iglesia, aunque usted y yo ya sabemos que cada quien es responsable, pero ellos usan eso como excusa. Es interesante, como le decía a los hermanos en el estudio bíblico, que a veces hay expresiones que los impíos usan, que las sacan hasta de la iglesia y ni cuenta se dan. En una ocasión había una pareja, un hombre y una mujer, que se dedicaban a robar, a atracar personas. Y en una ocasión están en un colmado, el hombre está en el motor, se tiran, atracan gente, y ahí lo descubre la multitud. Le caen detrás, el hombre prende el motor, sale corriendo y la mujer se queda detrás. Y la mujer le vocea: pero me va a dejar aquí, me van a matar. ¿Y sabe lo que le vocea el hombre? El ladrón junto con ella: la salvación es individual. Oye, ¿de dónde sacó eso? Los impíos saben su cosita de la Biblia, y Satanás sabe la Biblia. ¿O no sabía eso? Satanás conoce las escrituras para poder, así como nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, él la conoce, pero ¿para qué? Con su intención que ya conocemos. Así que, mis amados, la invitación en el día de hoy es a mantenernos firmes en el Señor. No dejemos que el enemigo nos haga resbalar en cada una de estas cosas. Cuidado si el amor al dinero nos está llevando por otro rumbo. Cuidado si la ley de Dios, la palabra de Dios que debe de morar en nuestros corazones, no está reinando, sino que son otras cosas. Cuidado si la envidia es la que determina nuestras decisiones en lo que vamos a hacer. Y cuidado si amamos personas que adulan para sacar provecho, personas que no nos dicen lo que realmente necesitamos escuchar, sino lo que deseamos, lo que anhela el corazón pecaminoso. Si nosotros dedicamos todo el tiempo que nos resta en esta vida a enfocarnos en Cristo, en su palabra, y dejar de hacer estas cosas, dice el texto, no resbalará jamás. Yo sé que usted y yo pensamos en muchas otras cosas más, pero lo más importante de todo esto es tener a Cristo en el corazón. Al impío no se le cuenta como resbalar. El impío está muerto en delitos y pecados. Pero el que está en el otro camino, el que está en Cristo, que constantemente tenemos retos fuertes, no importa, hermanos, en qué lugar estemos o cuáles son aquellas cosas que nos estén afectando, el Señor es todopoderoso para guardarnos sin caída. Pero también en la oración modelo el Señor nos enseñó: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que esa sea nuestra oración al Señor continuamente, y que no proveamos para los deseos de la carne, porque por un lado oramos: no nos deje caer en tentación, pero estamos proveyendo para los deseos de la carne. Tenemos que quitar cosas de nuestras vidas y vivir la vida que al Señor le agrada. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, porque para esto, ¿quién es suficiente? Tu Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, y nosotros necesitamos cada día de tu fuerza, de tu poder.